Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa La Pica en Flandes, la voz del mundo cívico-militar que emite en Informa Radio, en Twitter, en YouTube y en redes sociales. Este programa que, como saben, es una cita semanal, este encuentro de opinión, de comentarios, de debate, que aborda asuntos pues muy controvertidos y como ya sabemos todos cómo estamos, pues lógicamente ese va a ser un tema principal, ¿no? La situación de desazón y de inquietud, de desestabilización que sufre nuestra nación. Antes de nada, voy a presentar esta magnífica mesa de debate. Tenemos con nosotros al general don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, mi general. Tenemos con nosotros también a nuestro editor, el general don Salvador Fontella. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes. Buenas tardes, mi general. Tenemos con nosotros también a nuestro coronel, don César Colis. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi coronel. Y también nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos. Muy bien. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, veterano del Gran Capitán y caballero legionario paracaidista almogávar de honor. Que quede bien claro. Bien. Dicho lo cual, unas rápidas efemérides que, como siempre, nos presenta y nos prepara magistralmente el coronel don Juan Salafranca, el presidente de la Hermandad de Veteranos Legionarios, al cual desde aquí le enviamos un cordialísimo saludo. Bueno, hay fechas, estamos en una semana pues con efemérides importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el 20 de noviembre del año 75, muere el generalísimo de los ejércitos, el general Franco, una fecha pues que ya han pasado prácticamente 48 años, pero bueno, parece ser que vivimos en el día después, porque algunos están constantemente manteniendo viva su memoria, pero para mal, no para hacer un juicio ecuánime. Pero sin lugar a dudas, nosotros como veteranos de las Fuerzas Armadas vamos a reconocer esa figura de generalísimo de los ejércitos y también de la figura del comandante Franco, el comandante legionario. Por lo tanto, tenemos presente su memoria. Otra fecha importante, el año 24, por estas fechas, la retirada de Sawen en la campaña de la pacificación del Rif, fue una de las páginas más heroicas del ejército africano, el ejército español en África. Otra fecha importante también, citada el 20 de noviembre del año 36, muere asesinado don José Antonio Primo de Rivera, el hijo de don Miguel Primo de Rivera, el presidente del directorio militar del gobierno del año 23 al 30, y otra figura, sin lugar a dudas, importantísima en nuestra historia. Bien, parece ser que este noviembre también viene un poquito calentito, porque están pasando muchas cosas en nuestra nación, estamos muy preocupados, realmente es una situación casi límite, donde instituciones importantes del Estado, Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, los diplomáticos, los inspectores de Hacienda, es decir, hay colectivos funcionariales que realmente han emitido dictámenes y opiniones muy duras, pero claro, es que la situación es una situación cuando menos atípica y desde luego que aquí en la Pica en Flandes todo el tema de la amnistía, la nueva investidura que parece que es inminente, son temas que sin duda pues tenemos que abordar de una forma serena, de una forma ponderada, porque en fin, o sea, el mundo cívico-militar pues tiene voz y más en estos momentos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es el tema capital del día y será abordado pues de una forma, desde luego, de gran interés del mundo cívico-militar. Dicho lo cual, cedo la palabra rápidamente a nuestro general, don Juan Cifuentes. Adelante, mi general, por favor. Gracias, Guillermo. Bueno, pues realmente se consuma esta situación trágica para la sociedad española y que le haga un partido supuestamente de Estado, pues es mucho más grave. La presentación de la ley de amnistía, además firmada solamente por ellos, pues indica que por mucho consenso que parece que hayan alcanzado, nadie quiere formar parte del papel con el cual se presenta al Congreso la ley de amnistía. Bueno, la verdad es que la situación es grave y puede tener unas consecuencias tremendas. Lo que pasa es que se analizan o se intentan anticipar posibles consecuencias, pero no se conocen bien del todo. Y lo que sí que ha ocurrido en este fin de semana y en los días anteriores, y posiblemente ocurra, confiemos, este fin de semana entrante, es un despertar de la sociedad, un despertar de la sociedad, de la gente normal, ¿no? De la gente en la calle, de la gente que quiere hacer algo, que quiere manifestarse de alguna manera.
un despertar de esta sociedad que veníamos reclamando, ¿no? Desde este foro y desde otros muchos foros, ¿no? Que pensábamos que teníamos una nación dormida, ¿no? Entonces, hay momentos determinados de la sociedad en la que la gente quiere reaccionar. Recuerdo perfectamente cuando ocurrió la declaración de independencia esa que duró 8 segundos, el 1 de octubre de 2017, justo teníamos a la semana siguiente teníamos una jura de bandera en Ibiza, en San Antonio. Y bueno, pues teníamos apuntados aproximadamente unas 300 personas para jurar bandera, que es un número bastante aceptable para ser una isla pequeña. Como consecuencia de esta situación del proceso, la declaración de Su Majestad, pues desde la Comandancia General de Baleares decidimos ampliar el plazo de inscripción. Al final juraron 800 personas. Es decir, que hay momentos en los que la sociedad necesita manifestarse y necesita salir y hacer algo, o sea, sentirse útil. Es como cuando das un dinero a alguien que lo necesita, mostrarse útil. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? En aquella ocasión juraron bandera y en esta ocasión están saliendo a la calle a manifestarse, sin incidentes, pacíficamente, que es como creo que debe ser, ¿no? También has mencionado antes la defensa del Estado que se ha hecho desde muchas instituciones. Es increíble. Prácticamente todas las instituciones consideradas normales o nacionales pues han manifestado su discrepancia con esta ley. Bueno, está claro que no se le va a hacer mucho caso. La ley presentada yo creo que viene a ratificar un poco la división de España que han estado buscando desde ciertos sectores políticos desde Zapatero, ¿no? Entonces, ese esfuerzo y ese empeño por en reabrir heridas desde la guerra civil, que aquellos que perdieron y sufrieron supuestamente durante 40 años el agobio y la opresión del Estado español, pues ahora puedan recuperar su sitio, recuperar a familiares que hayan fallecido y el caso era provocar una confrontación, realmente, una confrontación como la Ley de Memoria Histórica ha demostrado. Y esa confrontación pues cada vez es más palpable, por desgracia pues las dos Españas se están viendo y se volverán a encontrar. La amnistía como tal, pues yo creo que traslada la división que había en la división catalana con el problema del proceso y que desde España se veía como algo un poco sorprendente. Pues ahora con esta ley, pues nuestro presidente en funciones la traslada al conjunto de España. O sea que ahora el problema no está en Cataluña, que parece que están mayoritariamente contentos, puesto que los partidos independentistas suponen el 70% del Parlamento catalán, aunque luego no representen realmente el 70% de la población catalana. Pero bueno, ellos así lo declaran. Es una división de la sociedad catalana que se traslada a España. Pero ahora tenemos la tranquilidad, entre comillas, la satisfacción de que hay una reacción. Que nuestro pueblo no estaba ni drogado ni dormido. Lo que sí que creo es que estas manifestaciones no deben dirigirse a intentar convencer al presidente en funciones, ni a sus dirigentes, ni al gobierno, ni a los dirigentes del PSOE de que cambien y paralicen la ley, porque eso es imposible. Yo creo que las manifestaciones deben dirigirse a empezar a mover en la cabeza de los votantes del PSOE qué es lo que están haciendo y que se den cuenta de a quién están apoyando. O sea, tiene que haber una reconversión poco a poco, a base de demostraciones como esta, a esos votantes del PSOE que lo que estaban votando a una persona que les dijo una cosa y que luego que les prometió una cosa y luego ha cumplido otra, pues que cambien esa percepción. O sea que las manifestaciones deben dirigirse a nuestros muchos familiares, amigos, gente que vive con nosotros. A fin de cuentas, estamos todos juntos en esta piel de todo, ¿no? Bueno, como ya se mencionó en este programa, y creo que fue la semana pasada, yo sigo opinando que la ley busca la aprobación del concepto amnistía en su conjunto, lo que es el concepto. Por eso la exposición de motivos a la ley que se presenta es muy extensa, creo que son 12 páginas, y es casi tan larga como el articulado. Es decir, que el partido político que la presenta con sus socios, lo que le importa realmente es que la mayoría crea que eso es legal, que es constitucional, y luego ya el articulado, pues ya veremos. O sea, yo creo que el PSOE acepta que bueno, la tramitación y puesta en práctica de cada medida va a ser difícil.
seguramente tendrá recorridos distintos según hablemos de economía o hablemos de delitos a condonar, etcétera. Entonces va a haber distintos recorridos, distintos tribunales van a intervenir y estoy convencido que el PSOE acepta que haya muchos de ellos que no lleguen a la práctica y creo que le da igual, ¿eh? No le importa. O sea, que ha presentado esta ley sin valorar las consecuencias porque lo que le interesa son los votos. Y lo que quiere es que el concepto de amnistía sea reconocido y se reconozca como constitucional. Por eso entiendo que personas del Tribunal Constitucional han intervenido en su redacción y encima lo repiten muchas veces, ¿no? O sea que lo que necesita ya lo ha conseguido con la presentación de la ley, sin la firma de ningún socio, pero consiguiendo los votos que le hacían falta. Y desde luego, si la preocupación del PSOE hubiese sido la normalidad institucional que nos quieren vender, la paz social, pues lo hubiesen incluido en su programa electoral, porque sería una gran preocupación y nada más lejos de la realidad. No estaba en su programa electoral y solo la necesidad de sus votos es lo que ha llevado a esta situación. O sea que esto forma parte de un engaño que sin duda pues va a llevar a un enfrentamiento social fuerte, ¿no? Propuestas. ¿Qué podemos hacer? Pues ya comentamos, ¿no? Mantener esas manifestaciones pacíficas, la intervención de todos los organismos o instituciones del Estado. Yo creo que en este debate de miércoles-jueves el PP debe dejar claro que podría gobernar con él, es decir, que este PSOE, si quisiera, podría gobernar con el PP mediante un acuerdo y así evitar este pacto Frankenstein y este pacto que nos lleva a una situación muy complicada para España y dejarlo claro de alguna forma. No sé si ofrecer la abstención a cambio de la retirada de la ley y tal, o no sé, de alguna forma manifestarle que se puede llegar a un acuerdo con ellos, de forma que el PP deje claro que lo que no quieren hablar con el PP, sino que el PSOE busca otros socios, ¿no? Tendría la opción, pero no los quiere. A nivel judicial y político, bueno, activar todas las medidas bueno, hay que hacer una defensa activa contra todas las medidas que incluye la ley de amnistía. Yo creo que ahí la presidenta Ayuso pues está liderando un poco esta resistencia y ese articulado que tendrá distintos recorridos, pues desde todos los sectores hay que combatirlo. Vuelvo a repetir, manifestaciones civiles pacíficas. Se ha hablado de una huelga general, creo que no sobra. O sea, debería pensarse en una huelga general donde se pondría frente al espejo a los sindicatos, porque se puede hacer una huelga general, simplemente con el deseo ahora mismo de la gran mayoría de la población española, ¿no? Y además esto tiene un impacto mediático mayor hacia el exterior que muchas de las manifestaciones. Y luego en Europa, se habla mucho de Europa, yo sabéis que no confío mucho en Europa, no porque no crea que debamos estar en las instituciones europeas, sino porque creo que al final los países europeos siempre buscarán una España débil y que estemos divididos. Y bueno, pues dejo a otros a ver qué os parece estos primeros comentarios y que habléis. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, mi general. Yo antes de ceder la palabra al general Fontela, un par de comentarios simplemente, que creo que son relevantes. En las encuestas creo que el 70% se opone a este futuro gobierno, en las encuestas. O sea, el tema de las elecciones es fundamental. Y otra cuestión que también hay que poner sobre la mesa y también trasladar al mundo cívico-militar, ojito, mucho cuidado con las provocaciones, que se está ya hablando abiertamente de que quieren provocar una situación como la que se vio en Estados Unidos en el año 2020 con el asalto al Capitolio o como la que se vivió hace menos de un año con Bolsonaro, el asalto al Congreso Federal. Es decir, puede haber una maniobra precisamente que genere violencia y que provoque pues, una reacción destemplada de la población y que eso sirva para legitimar una reacción que podría ser bastante perniciosa para nuestra nación, porque aquí cuando se juega sucio en toda la partida. O sea, ahora mismo, ¿qué estarán maquinando? ¿Qué estarán maquinando los que nos llevan al abismo? Ellos, su cabeza no deja de idear situaciones de crispación, de tensión, etcétera, etcétera. Cedo la palabra rápidamente a mi general Fontela. Adelante, por favor. Pues muchas gracias. Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el general Cifuentes. Esto efectivamente es un golpe de Estado. Un golpe de Estado desde las mismas instituciones, desde el mismo poder, que son los mejores golpes de Estado, porque de allí se van retorciendo las leyes y se van forzando la situación de forma autocrática y dictatorial, como ha pasado en muchos países, como en Venezuela y en muchos países. Y entonces la situación de Pedro Sánchez
desde ese punto de vista desesperada. No tiene más solución ahora mismo que una huida hacia adelante. Y por tanto se va a pasar por el arco del triunfo todas las leyes, todas las instituciones, todas las manifestaciones, todo lo que diga la Unión Europea, lo que digan los jueces, se va a saltar todo. Ella está en una deriva que no se puede salvar más atrás. Las manifestaciones, pues está muy bien, porque es un despertar del pueblo español que estaba dormido, pero no porque se durmiera, sino porque lo habían adormecido, porque esto ya lleva muchos años de propaganda y de preparación. Hay que tener en cuenta que la ruptura de España ya está en la Constitución. Cuando se habla de nacionalidades, que eso es nación y nacionalidad es lo mismo, son sinónimas, y la autonomía como reino de taifas. Y también con la ley electoral, que es nefasta. Luego ya el sistema y la confrontación con Franco y con la guerra civil, pues que esto se está preparando, no ha sido un día para otro. Esto se ha ido preparando poco a poco durante muchas décadas. Y entonces yo la única solución que veo, tampoco podemos confiar en la Unión Europea, pues como ha dicho el general Cifuentes, pues ellos necesitan un Estado débil, ¿eh? Y seguramente muchos poderes fácticos estarán implicados en esta operación, ¿eh? Porque aquí amigos no tenemos, amigos no hay ninguno. Uno es amigo de los fuertes, nunca de los débiles. Y también una vergüenza que estemos llorando que la Unión Europea no resuelva el problema, ¿eh? Igual que estamos llorando, que no hay que tener ejército porque nos va a defender la OTAN, nos va a defender. Si no nos arreglamos nosotros, no nos va a arreglar nadie, pero nadie. Tenemos también una cosa encima que es la deuda. Somos esclavos, ¿eh? Con la deuda que tenemos, somos esclavos. Es como que esté hipotecado y le pueden desahuciar la casa. Pues en esa situación estamos. Y cuanto quieran, lo harán. Los medios de comunicación están todos comprados, están todos comprados desde hace ya mucho tiempo. Pocos son los que defienden la causa que no sea el PSOE. El PP no ha hecho nada durante muchos años. Ahora está Ayuso, la única que está dando la cara, pero que siquiera el Fijó y otros dirigentes han sido tan claros. Y yo la única solución que veo, así a corto plazo, es la huelga general. No hay otro, que es una huelga general, una aparición de la economía y de las instituciones que fuerce a que el gobierno tenga que ceder, y unas elecciones generales. No hay otra solución. Nada más que eso. A la orden, mi general. Antes de ceder la palabra al coronel Collins, simplemente un par de comentarios para complementar sus palabras en cuanto a la huida hacia adelante de Pedro Sánchez. Aquí puede haber varias derivadas, que algún día tendrán que ser explicadas a la sociedad. Una de ellas está el famoso hackeo de Pegasus, y su uso por servicios secretos extranjeros y hostiles a España. Y miro hacia el sur. Y otra cuestión también muy candente es la cerrazón que tiene a que no se produzcan elecciones. Acordémonos como cuando fue en el 2018, convocó unas elecciones y luego otras durante la pandemia prácticamente, o poco antes de la pandemia, exactamente, en 2019. Hemos tenido 3 o 4 procesos electorales con él. Parece ya que ahora se ha agarrado un clavo ardiendo. ¿Qué habrá pasado el 23 de julio? ¿Qué habrá pasado el 23 de julio para que no quiera ceder el poder y que decida el pueblo soberano? Es una de las cuestiones que también habrá que plantear sobre la mesa. No es sumarse a la conspiración, sino decir, oye, hay muchas interrogantes. Este presidente del gobierno reconoce el Sáhara, digamos, que pertenece a Marruecos, ha tomado decisiones totalmente arbitrarias, está en una huida hacia adelante, yo creo que verdaderamente enloquecedora. O sea, cada paso que da es realmente terrible. Y en cuanto a lo que ha dicho el general, efectivamente, España pertenece a nuestros acreedores, por toda la duda que tenemos. Y eso explica las reuniones que ha habido con Scholz y las reuniones que ha habido con Biden, donde van a transportar a miles de irregulares de esos países a España. Pareciese que ese es el destino que vamos a tener. Ser el aparcamiento, y perdón la expresión, de personas pues, que vienen de otros, de fuera de la Unión Europea. Entonces, a cambio de dinero, como hace siempre el Partido Socialista, gestionará la ruina, que en eso son especialistas. Cedo la palabra rápidamente al coronel Collins. Adelante, para decir un comentario más, un punto débil que tiene el señor Sánchez es que es un aventurero. Es un auténtico aventurero.
Y en eso van siempre en el filo de navaja. Y en cualquier momento se puede caer por el precipicio o se puede cortar la cuerda. Ese es el peligro que tiene, porque es un aventurero. Muchas gracias, mi coronel. Cedo la No. palabra a mi general. Adelante, mi coronel, por favor. Gracias, Guillermo. Bueno, yo es que sinceramente creo que ya es demasiado tarde. O sea, en primer lugar, se ha formado una masa crítica de gente en Cataluña que quiere la independencia de España. Como los partidos separatistas controlan la Generalidad, presionan fuertemente a los catalanes que se sienten españoles y, aunque por el momento son mayoría, constituyen una mayoría a la baja y silenciada. A la baja porque los jóvenes educados en el odio a España y a los españoles, castellanos nos llaman porque dicen que España no existe, van asumiendo estos jóvenes los postulados del separatismo. No con la virulencia y con la extremosidad de los líderes, pero sí van tragando con sus postulados. El PP con manifestaciones, pues es que no viene logrando nada. Bueno, está bien que haya manifestaciones y que salgamos a la calle a protestar por todas estas iniquidades, pero francamente creo que no va a dar mucho resultado. Porque es que además el PP, cuando estuvo en el poder con mayoría absoluta, la mayor mayoría absoluta que tuvo Rajoy en esta democracia, no tomó ninguna medida eficaz contra el separatismo. Y cuando aplicó el artículo 155 de la Constitución, no lo aprovechó para desmontar la organización civil del separatismo. Por ejemplo, abriendo centros de enseñanza en español, ajustando las cuentas de tal forma que no quedara sobrante para subvencionar a las asociaciones violentas y antiespañolas, que sorprendentemente pagamos todos los españoles. Desmontar las embajadillas de la Generalidad que tanto hacen por perjudicar a España, sanear a los mozos de escuadra, y si esto era imposible, disolverlos, desmontar TV3, que es ruinosa y también pagamos todos los españoles para que nos insulte todos los días, sancionar a los funcionarios de cara al público que no atendiesen en español a la gente que así lo solicitara, porque es bilingüe la comunidad autónoma de Cataluña. Subvencionar películas que ridiculicen al separatismo, que es tan paleto y tan risible. Recortar los impuestos que puede recaudar la Generalidad. Impedir que subvencione publicaciones en catalán. Si las compra la gente, bien, pero no que estén subvencionadas. En fin, esto sería tomar medidas que limiten el separatismo, que le perjudiquen. Lo de las manifestaciones, pues eso está bien, pero me da la impresión de que solo sirven para darnos la falsa impresión de que hacemos algo, ¿no? Bueno, pero claro, ¿qué pasa? Que los separatistas siguen controlando la Generalidad. El gobierno de la nación les sigue privilegiando en los presupuestos. Sigue respaldando su deuda externa. La Generalidad sigue persiguiendo a los catalanes españoles. La enseñanza, pagada por todos los españoles, se sigue utilizando contra España, difundiendo odio a nuestra patria. El catalán que usa mostrarse públicamente como español es señalado y perseguido, incluso violentamente. En fin, es interesante en el libro de esta chica Álvarez de Toledo del PP, que fue candidata en Barcelona por el PP y que salió elegida diputado por el PP por Barcelona, cómo le atacaban energúmenos en cualquier manifestación que iban, en cualquier sitio que iba al público. No hay libertad en Cataluña. Los que defienden España en Cataluña están pisoteados, están abroncados públicamente. Yo les recomendaría a ustedes que leyeran particularmente la parte dedicada a Cataluña de esta señora Álvarez de Toledo, porque es interesantísima. Para empeorar el asunto está el Papa, antiespañol hasta la médula. Recibió la semana pasada al presidente de la Generalidad, un tal Aragonés,
y a la visita se le va a dar un carácter de que este papa apoya la amnistía y en último término el separatismo catalán. Todo esto con la inhibición de nuestro ministro de Asuntos Exteriores. Claro, el papa en el pecado llevó la penitencia porque después de hablar con el tal Aragonés se sintió mal y no pudo leer el discurso que tenía preparado para unos rabinos que le visitaban. Claro, el papa deberían aconsejarle que no reciba visitas de personalidades tóxicas como era el tal Aragonés. Bueno, este es el panorama actual. ¿Cuándo el gobierno de España va a tomar medidas legales que erosionen al separatismo? O sea, lo que parece nunca. Ahí queda dicho eso, muy bien, Miconel, simplemente complementando sus afirmaciones, aseveraciones, simplemente, y antes de ceder paso a don Fernando Platón para dar un poco de dinamismo a este magnífico programa de hoy, donde se están diciendo muchas cosas interesantes todas para el mundo cívico-militar, destacar que, por ejemplo, el ministro del Interior, Marlaska, ha suspendido ya de empleo a varias guardias civiles, digamos que es un cuerpo policial, pero de ámbito militar. Eso denota hasta qué punto está cercenada la libertad de expresión. Ni siquiera puedes decir abiertamente que defenderás la Constitución que has jurado defender. Es verdaderamente tremendo, ¿no? Y por otro lado, también poner sobre la mesa que el Ministerio del Interior va a otorgar protección policial a Puigdemont, la misma que no ha tenido Alejo Vidal Quadras este fin de semana. Presidente del Partido Popular en Cataluña, gran azote del nacionalismo catalán, y no lo olvidemos, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, al cual le dispararon a la cara. Por cierto, atentado del cual realmente tampoco vamos a saber lo que pasó, porque ya hay muchas cortinas de humo, pero que denota hasta qué punto estamos al borde del precipicio. Es decir, justo cuando se hace público ese acuerdo con Junts, con el PSOE, y que él manifiesta su oposición y que lucharé, sale de su casa y le pegan un tiro en la cara. Cosa que es tan duro de reconocer que los medios de comunicación ha pasado como un suspiro, es decir, esa realidad no existe. Estamos ya con violencia política y le echamos la culpa a un país muy lejano, al cual lo que le pasa a España le importa tres narices. Y es que es así, o sea, no tiene intereses geoestratégicos en España como para provocar un magnicidio de esa naturaleza. Cedo la palabra rápidamente a don Fernando Platón, tenemos 8 minutillos. Bueno, yo creo que ya se han dicho ya muchas cosas, todas muy correctas por parte de mis compañeros. Creo que ya poco más hay que decir, pero realmente es muy triste el que veamos que el país está en manos de los intereses de una persona además nefasta que está hundiendo lo que toca y no le importa. O sea, la situación que hay actualmente es porque el PSOE estaba en absoluta quiebra. En las elecciones autonómicas y municipales había perdido casi todo su poder. Lo cual quería decir que un montón de personas que vivían de la política y que llevaban muchos años viviendo se iban a quedar en la calle. Y entonces, y con una amenaza de pronto de que le sucediera lo mismo en las generales. ¿Qué sucede? Que de carambola en las sociedades, en las generales, perdón, le ha salido que podía llegar a sumar, es decir, uniendo a Satanás con Judas. Bien, claro, ¿qué sucede? En vez de, mientras que se hablaba y se esperaba que podía encontrarse con cuchillos afilados en la sede, en el PSOE, después de las elecciones, por todo lo que se había perdido, él puede ponerse y llegar como El Salvador y, digamos, seguir garantizando, digamos, a un montón de gente que pueda seguir viviendo y cobrando. Y en función de esos intereses están jugando con España por intereses personales, por estar viviendo a costa, cosa de la cual pues se siguen aprovechando los nacionalistas, que yo realmente es que dudo que alguna vez puedan realmente pretender realmente la independencia, sean vuestras independencias de 5 segundos, porque viven del resto del país. Si realmente fueran independientes, al País Vasco no le salen las cuentas de la Seguridad Social.
Y a Cataluña no le salen las de la deuda. Es decir, aparte de sus propios intereses personales de amnistías e indultos para seguir estar, lo que han negociado es decir, oiga, quíteme usted la deuda que le debo. Es decir, la deuda que Cataluña había pedido al FLA, Fondo de Liquidez Autonómica, es decir, al Estado español, pues uno de los temas que se negocia en el acuerdo es que se quite. Es decir, que el resto de los españoles paguen la deuda catalana. Y eso es, digamos, lo que creo que es importante demostrar al electorado, y ese electorado de Castilla-La Mancha, de Extremadura y Andalucía, que todavía puede quedar votando socialista, es decir, oye, que sepas que con tus impuestos tú no pagas sanidad, ni educación, ni el tren a Extremadura. Lo que estás pagando es que los catalanes gasten y tengan los empleados públicos sueldos por encima del resto de los españoles. O sea, funcionario extremeño de Castilla-La Mancha que vote socialista, desde luego, bastante cortito es, porque lo que está pagando en impuestos que otros ganen más que él, pues claro, hablar catalán tiene sus ventajas. Y en eso estamos. ¿Y qué ha buscado? Pues ya se decía que en el pacto iba una negociación de presupuestos de 2 años y garantizarse 4 años de patada para adelante, y después ya veremos qué hay en esos 4 años. Porque además estamos hablando de mentirosos, sinvergüenzas, dispuestos a engañarse uno al otro en cuanto puedan, y recordemos que vienen 2 elecciones muy próximas. En el año 24 vienen las elecciones vascas. En el año febrero, comienzos de año del 25, vienen las elecciones catalanas. En esas 2 elecciones puede ser clave el PSOE para decidir quién gobierna en lo que más les importa a los nacionalistas. ¿Quién gobierna y maneja el chiringuito de la comunidad? Es decir, que la capacidad de convertir muchas cosas en papel mojado, en lo renegociamos o en cómo lo interpretamos, va a estar también a la vez en manos de Sánchez tras las elecciones, digamos, en estos territorios. Recordemos que se ha dicho que el PSOE era quien podía elegir si pactaba con el PNV o con Bildu. Pero es que una situación igual puede darse en Cataluña. Vamos a estar como en el chiste del dentista, aquello de verdad que no nos vamos a hacer daño. Pues puede ser una situación bastante parecida. Y en eso va a ser un tema muy importante que hemos mencionado, la deuda. Todas las cosas requieren dinero. Y el dinero es algo que se está tornando escaso y caro. La deuda es muy cara y va a seguir siendo caro. Los tipos de interés no se espera que bajen. Y cada vez más nos va venciendo esa deuda barata y tenemos que emitir deuda más cara y pagar más intereses, con su efecto propio sobre los presupuestos del coste de esa deuda. Pero es que además la Unión Europea ha vuelto a poner las reglas fiscales. Es decir, nos van a controlar cuánto gastamos. Claro, querer contentar todos estos temas de coste, o de decir, cuando además te están apretando en el tema, digamos, de la deuda del gasto, va a ser algo bastante difícil de cumplir. Y ya veremos a ver qué se cumple realmente de los acuerdos. La amnistía sí, es decir, la vergüenza de que ya no hay delitos, eso lo vamos a tener y ver, lamentablemente. Y dejo pues si algún compañero quiere añadir algo más. Por cierto, en el tema, muchas gracias, don Fernando. Por cierto, en el tema de la amnistía, no se amnistían los delitos de Blanquerna. No sé si se acuerdan usted, el famoso asalto a una biblioteca, que no hubo ningún tipo de violencia, nada más que un empujón a un micrófono y que ha supuesto penas de cárcel, creo que para 10 o 15 personas. Pareciese que esa situación colateral no ha sido amnistiada, solamente se amnistían a uno, ni siquiera creo que a los policías, pero bueno, no lo sé.
General Cifuentes, ¿quiere hacer algún comentario final? Nos queda un minutito. Bueno, pues estoy de acuerdo con don Fernando. La culpabilidad que ha sentido el presidente del gobierno con respecto a las autonómicas, porque él se empeñó personalmente y el resultado fue nefasto, dejando a muchos de sus compañeros y presidentes en la calle. Que terminamos. Okay. Bueno, pues obligó a que él tuviese un empeño personal en las generales, confiando en tener un resultado que al menos permitiese conservar esos puestos. Sorprendentemente para él incluso, pues le dio posibilidad de gobernar por la nefasta actuación de BP y Vox, ¿no? en la preparación. ¿Acabamos? Bueno, pues entonces nada, si se acaba, ya lo dije en el último programa, la derrota del PNV en las próximas elecciones pues puede condicionar su cambio de postura y la posibilidad de juntarse a PP con una moción de censura.